logramos identificar, ¿cierto?, el surgimiento de la agricultura, la domesticación de los animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, ¿cierto? Y el periodo neolítico, debemos establecerlo, ¿cierto?, aún sigue presente dentro y enmarcado del tiempo primitivo o la prehistoria. Pero, ¿cómo fue o cómo llegamos al periodo paleolítico y neolítico? El periodo paleolítico y el periodo neolítico llegan por medio de dos factores principales que no debemos olvidar, estudiantes. El primero de ellos es un cambio biológico. Y el cambio biológico se puede experimentar en el periodo neolítico por medio de el desarrollo del cerebro. Este salto cognitivo que le permitió al ser humano tener la capacidad de dominar su entorno, dominar a los animales, de establecerse en un solo lugar, de poder expresarse a través del lenguaje, etc. Pero también a través de los cambios culturales, donde comienza a complejizar su vida, comienza a darle una profundidad mucho más acabada de cómo deben organizarse, de las jerarquías que deben utilizar, de cómo deben alimentarse, etc. Y es así entonces como podemos decir que llega el neolítico a la vida del ser humano. Por lo tanto, el neolítico es una etapa que se caracteriza principalmente por la dominación, como lo podemos ver aquí, dominación de los animales, la ganadería, y la dominación de la agricultura, como podemos evidenciar en estas imágenes que nos representan el periodo neolítico. Pero como también se mencionó y se caracterizó en la diapositiva anterior, el periodo neolítico llega y se establece en la historia de la humanidad porque el ser humano desarrolla un poder cognitivo totalmente nuevo que le permite dominar a los animales y dominar el tipo de cosecha y el tipo de siembra, ¿ya? Pero entonces, esta etapa, la etapa del neolítico, nosotros comenzamos a conocerla como un periodo revolucionario. ¿Por qué revolucionario? ¿O qué se entiende por revolucionario? Revolucionario se entiende como un cambio violento y radical que genera una nueva forma de vida. El periodo neolítico se considera como una etapa revolucionaria porque cambió y transformó de manera profunda el interior de una sociedad, gracias al salto cognitivo del ser humano Homo sapiens. ¿Dónde y cuándo podemos evidenciar este cambio revolucionario? Es a partir del momento en que, como se destacó anteriormente y se sigue destacando, el ser humano comienza a dominar su entorno por medio de la ganadería y de la agricultura. Pero esto se dio también principalmente por cambios climáticos, es decir, existía en el mundo exterior un cambio producto del deshielo. En este momento de la historia de la Tierra, del planeta Tierra, existía la última etapa de la glaciación. Ustedes han visto la película de la Era del Hielo 1. Ahí se evidencia, ¿cierto?, cómo nuestro planeta Tierra comienza a ganar temperatura y a perder hielo, ¿cierto? Eso permitió entonces que muchos animales se extinguieran, como los mamuts o los dientes de sable, que por todo el periodo paleolítico habían sido la amenaza directa del ser humano. Y por otro lado, tenemos la evolución humana. Sabemos que el desarrollo del cerebro, de los cambios biológicos, como podemos evidenciar aquí, fueron fundamentales para la llegada y concretización del periodo neolítico. Pero el periodo neolítico se caracteriza entonces, como se mencionó anteriormente, por la llegada de un salto cognitivo que se evidencia y se expresa por la dominación de su entorno a través de la ganadería y de la agricultura. Pero también ocurren diversas
características que es necesario destacar. En esta imagen que vemos acá, chicas y chicos, ocurren todos los procesos y acontecimientos que marcan el periodo neolítico, como por ejemplo lo es la vida sedentaria. La vida sedentaria quiere decir que el ser humano se establece en un solo lugar y desde ahí comienza a desarrollar distintas actividades. Por ejemplo, lo que podemos ver en esta imagen es el ser humano tiene casas en el periodo neolítico, ¿ya? Y eso le permite rápidamente establecerse como una persona en proceso sedentario. El sedentario o el grupo sedentario, la nueva modalidad de vida de estos seres humanos, se atribuía a tribus o bandas, es decir, gran cantidad de personas que habitan un solo territorio. Y estas tenían una modalidad de hogar, que era chozas construidas de maderas o de barros, como lo podemos evidenciar en estas tres casas, ¿cierto? Entonces, rápidamente, ¿cuál era el tipo de hogar en el periodo paleolítico? Eso como trabajo, para que ustedes lo vayan recordando y lo vayan asimilando. Su nueva alimentación. Cuando el ser humano es capaz de ser un grupo sedentario, es porque domina, nuevamente lo repito, es porque domina la capacidad de dominar y domesticar los animales y dominar la cosecha y la siembra. Por ejemplo, comienza en el periodo sedentario a cambiar su alimentación. Existe una nueva alimentación. Por ejemplo, los cereales, lo que vemos acá arriba de la imagen. También la domesticación de ovejas, lo que podemos ver aquí, de cabras, de cerdos, de vacunos, de la pesca, etc. Por lo tanto, estos alimentos deben ser cocinados porque el hombre y la mujer ya dominaban el fuego. Deben ser cocinados en cerámicas. Y estas cerámicas iban a ser la creación de vasos, de recipientes, de cubiertos, etc. Pero también en la vida sedentaria ocurren ciertos elementos, como lo es un vestuario y un tejido acorde a los climas en los cuales ellos se están desarrollando. Por ejemplo, si uno vive en una zona polar, obviamente su vestuario va a tener que ser conveccionado con las características que le faciliten el abrigo. Entonces, por ejemplo, como lo podemos ver en esta parte de la representación gráfica, hay dos mujeres que están tejiendo sobre un telar, lo que le permite crear su propia ropa. Y por último, tenemos la creación de herramientas que le permiten, 1. Defenderse de amenazas externas, como lo ven aquí, con lanzas, pero también crear herramientas que les permitan cosechar lo sembrado. Estas 7 características de la vida sedentaria son las principales que podemos evidenciar en una etapa neolítica y que diferencian del periodo paleolítico. Por ejemplo, en el periodo paleolítico la modalidad de vida era nómada. ¿Por qué? Porque se establecen de un lugar a otro constantemente. Su tipo de alimentación era en base a la caza y a la recolección, pero en el periodo paleolítico tenemos que el ser humano es capaz de dominar la agricultura, que le permitía entregarle cereales, como también la ganadería, que le otorgaba proteínas de manera constante. Pero también debemos mencionar que el proceso de vida sedentaria y la dominación de la agricultura y de la ganadería generaron un aumento de la población, pero este aumento de la población y el resguardo de la ganadería y de la agricultura se dio gracias a que ellos comenzaron a asentarse
en zonas cercanas a la fuente de agua dulce. Por lo tanto, estudiantes, el agua dulce, el agua potable, es sumamente importante y debemos ser sumamente responsables en el uso de ella, ya que a lo largo de la historia de la humanidad, este elemento de la naturaleza nos ha permitido sobrevivir y poder crecer y desarrollarnos como seres humanos, como por ejemplo lo podemos ver acá. Estos seres humanos, este grupo, esta tribu, se establece cerca de un surco de agua, porque le promueve agua para poder hidratar a los seres humanos, a los seres vivos y regar las plantaciones. Pero también debemos mencionar un elemento sumamente particular que hasta este momento no se había dado en la historia de la humanidad, que es la acumulación de bienes y la creación del comercio. La acumulación de bienes debemos entenderla como la capacidad que tiene una persona o un grupo de acumular lo sobrante, por ejemplo, de su cosecha. Es decir, por ejemplo, si el séptimo año A o el séptimo año C deciden sembrar papas, por ejemplo, o tomates, o lo que fuese, al momento de cosechar, van a agrupar todo lo cosechado y lo sobrante va a ser un bien. ¿Ya? Ese sobrante lo van a comercializar, lo van a intercambiar por otro alimento que les falte. Por ejemplo, si el séptimo B y el séptimo D cosecharon limones, arroz, etc., nosotras y nosotros vamos a ir donde ellos y les vamos a ofrecer un intercambio. Es decir, nosotros le damos tomates o papa a cambio de que ustedes nos den arroz o lo que fuese. Por medio de esta forma, de esta manera, es que comienza a crearse el comercio, que posteriormente, con el pasar de la historia de la humanidad, se va a ir complejizando mucho más. Pero eso queda para cursos de más adelante. Lo importante ahora es que ustedes comprendan que a partir de la acumulación de bienes, es decir, de lo que sobró del proceso de cosecha, se va a establecer una nueva forma de comercio o la creación del comercio denominada trueque, que es o que corresponde a que uno hace un intercambio de su alimentación, por ejemplo. Es así, estudiantes, como termina la clase de hoy. Espero que les sirva como forma de ir construyendo un mejor aprendizaje. También quiero destacar que ustedes pueden hacerme las preguntas que sean necesarias en caso de que tengan inquietudes, dudas o preguntas. Chicos y chicas, quiero que entiendan que no duden en hacerme esas preguntas. Es importante que en estos momentos difíciles seamos capaces de ser solidarios y de ayudarnos mutuamente. Por lo tanto, si tienen dudas, consultas o inquietudes, háganmela llegar. ¿Ya? Entonces, damos por finalizada esta clase del día de hoy, la clase número 4. Les estaré informando con el transcurso de la semana qué es lo que debemos hacer. Espero que hayan visto este video, que lo hayan entendido, que les sea de utilidad y que pueden ir viendo junto con los otros videos y con las otras guías de contenidos que yo les he estado enviando. Les quiero desear mucho éxito para esta nueva semana. Quiero también decirles que se cuiden, que estén bien resguardados, porque el COVID-19 no es una enfermedad pasiva, sino que es sumamente activa, sumamente mortal. Recuerden que no existen tratamientos, por lo tanto debemos cuidarnos entre todas y entre todos. Me despido acá, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.